Dejo aquí las teclas para que las veáis. Empezamos solo con el esqueleto. Lo primero de todo es duplicar la cadena de huesos que vamos a hacer IKFK. Duplicamos. Control D con esto seleccionado. Y dentro del outliner vamos a ver que tenemos una nueva cadena de huesos que se va a llamar Shoulder L1. Lo que vamos a hacer es desemparentarlo, porque si os fijáis está unida todavía a la clavícula. Entonces quiero desemparentarlo de la clavícula. Pero, aunque lo desemparente de la clavícula, lo voy a dejar aquí. Lo voy a dejar en el sitio. Lo mejor será trabajar desde el outliner, porque en el outliner sí podéis ver diferencial. Si lo miráis en la pantalla no lo vais a ver, a menos que lo mováis. Voy a sacarlo. Recordad que con la rosca podemos sacarlo. No, esto está aquí. Con la rosca pincho y me lo llevo fuera. ¿Lo he sacado? No. Pues para arriba. Encima del cuerpo. Ahí. Si el root. Y ya está desemparentado. Ya está desemparentado. El último huesecillo, el de la palma, realmente no nos sirve. Podéis dejarlo si queréis ver de forma visual cómo se mueve la palma. Pero no es necesario. Lo voy a dejar. Pero podéis eliminarlo. Ese no hace nada. Vamos a cambiar los nombres. Primero de todo. Los nombres es importante que cambiéis todo. Hombro, codo y muñeca. Porque cuando hagáis los constraints, os sale el nombre del hueso. Si tanto el FK como el IK tienen el mismo nombre, vais a tener un constraint con dos nombres iguales. Me explico. Si yo duplico esto, ahora tengo uno que va a ser, imaginaos que yo le pongo IK, FK, solo al hombro. Porque si abrimos, el elbow se llama igual, el wrist se llama igual. ¿Qué va a pasar si yo los cojo con el mismo nombre? Que cuando me vaya al root, al hueso real, estamos en ese, ¿vale? Cuando yo me venga aquí y haga el constraint hacia este hueso, sería controladores, controlado, para el constraint. Eso todo el mundo se acuerda, ¿no? Primero los dos controladores y luego el controlado. Si yo hago el constraint simultáneo, lo podemos hacer de uno en uno, pero lo voy a hacer simultáneo. Primero los dos controladores y lo último que se coge es el controlado, que sería el hueso real. Voy a hacer el constraint, vais a ver lo que va a pasar. Voy a rigging, constraint orient. Al elbow le ha salido este archivito que es el constraint. Esto es el constraint. Pero si miro aquí, el constraint tiene dos conexiones que se llaman igual. Porque los huesos que he hecho la conexión se llaman igual, no le he cambiado el nombre. Por eso es importante que tanto el hombro como el codo como la muñeca tengan hombro IK, codo IK, muñeca IK, izquierda o derecha. Es importante que se lo pongáis para saber en el constraint qué es el que estoy activando, si el IK o el FK, porque ahora mismo se llaman igual, vamos a tener que tantear y eso no es operativo. Le ponemos un nombre. Deshago el constraint, que simplemente puedo eliminar el constraint aquí en el outliner y se elimina. Puedo o eliminar aquí o venirme aquí y romper la conexión. Las dos cosas valen. Break connection. Esto se queda aquí pero no está haciendo nada. Lo eliminamos. ¿Bien? ¿Alguien se ha perdido? Sigo. Vamos a nombrar. He borrado el constraint. El constraint es un hijo del codo o del hombro o de la muñeca. Y es el que indica hacia qué se ha hecho el constraint. Sale como una especie de flechita con una cadena. Vale. Es el simbolito que tiene. Voy a nombrar. Voy a poner hombro IK, L, elbow, IK, L, lo que estoy introduciendo entre medias del nombre, un IK o un FK. IK, la palma me da igual. Perdón, FK, L, FK, FK. Tenemos nuestras dos jerarquías de huesos, unas con IK y otras con FK, todo nombrado. La palma no, la palma da igual. No vamos a hacer constraint con la palma.
Ahora, una vez que lo tenemos nombrado, vamos a hacer los constraints primero. Hacemos los constraints hacia el brazo real. ¿Recordáis cómo se hacía, no? Hueso IK, hueso FK, hueso real. Constraint, orient. Tenía que estar marcado lo de main offset, ¿no? Maintain offset. Sí. Si no lo tenéis, cuando le deis al orient, maintain offset tiene que estar activado. Por defecto está activado, creo. No, por defecto está desactivado. Por defecto está desactivado. Activarlo. ¿Vale? Maintain offset. Creo que lo he hecho ya, ¿no? Ah, no, no lo he hecho. ¿Cuál constraint? Constraint orient. Todos utilizamos constraint orient, excepto para el controlador del root, que es parent, el único, ¿vale? Y los de las rodillas, que es pull vector. Pero el resto son orient todos. El codo no es codo. El codo también es pull vector. Pero el resto orient. Constraint. ¿Lo he cogido? Sí. Constraint. Orient. Aquí sale el simbolito del constraint orient. Es como una flechita con cadena. No sé en 2018 si han cambiado el icono. No lo sé. El point son flechitas cuadradas, el parent son como dos etiquetas. Miradlo aquí. Para que identifiquen en el outliner qué es ese constraint. Le doy a orient. Y ese simbolito me ha aparecido aquí. Como hijo del hombro. ¿Vale? Como hijo del hombro. Este es el constraint. Esto es lo que vamos a hacer set driven key. A esto. No al hombro, sino a esto. Hemos creado el del hombro. Vamos a crear el del codo. ¿Voy muy rápido? De todas formas vais a tener esto en vídeo. Voy a coger el del codo. Nos vamos. Codo IK, codo FK, codo real. Lo mismo, constraint orient. Con la G podéis repetir el comando, si lo habéis hecho antes. Ya tiene el constraint hecho. Está aquí. Vamos a la muñeca, que es la que nos queda. Muñeca IK, muñeca FK, muñeca. Le doy la G y repito el comando. Ya tenemos los tres constraints hechos. Ahora, si seleccionamos los constraints directamente, nos saldrá aquí. Hombro IK, L, hombro FK, L. Sabemos cuál es cuál. Sabemos que este es el IK y este es el FK, porque hemos nombrado los huesos. ¿De acuerdo? Tenemos aquí. Vamos a crear la curva de control que va a almacenar el interruptor para poder hacer luego el set driven key. Necesitamos ese atributo que nos va a controlar si está activado el IK o el FK. Creaba una curva tal cual, me la llevaba al sitio que me interesa, que va a ser aquí, ¿de acuerdo? La subo un poquito para que no esté dentro de la mano. Le cambio la forma, le voy a poner una formita de estrella, solo por identificarla yo. Para la forma es muy fácil, cogéis estos 4 puntos, uno sí, uno no, uno sí, uno no, y lo escaláis hacia adentro. Ya está, es muy fácil. O le dais la forma que queráis, podéis darle la forma que queráis. Incluso una redondita chiquita, no me importa lo que pongáis. Mientras se distinga de los otros controladores, que no se confunda. ¿De acuerdo? Freeze Transformation, recordadlo siempre, Freeze Transformation a los controladores. En este caso da un poco igual porque no controla posesión, pero es recomendable hacerlo. ¿Recordáis qué teníamos que hacer con el controlador del interruptor? Teníamos que engancharlo a la palma para que cuando el codo se mueva y la muñeca se mueva, vaya con la palma. ¿Sí? Cuando yo ahora mueva el codo, voy a mover el IK, por ejemplo. Codo, el hombro, lo que sea. Este es el real. El que queda en medio es el real. Este es el FK y este es el IK. Como ambos están actuando, se queda en mitad. ¿Se entiende eso? Ahora mismo los dos están activados. A menos que yo cambie los constraints de 1 a 0. Entonces, veis que la curva se queda ahí. La curva se queda suelta. Nosotros queremos que la curva de control acompañe a la palma. Con lo cual, esta curva debe estar controlada por la posición de la palma. ¿Sí? Por la posición y la rotación. ¿Qué tipo de constraint podemos hacerle? Un constraint parent. ¿Cuál va a ser el controlador? ¿Esto o la palma? La palma. La palma es la que se mueve y arrastra esto. Entonces, el controlador en este caso va a ser la palma que controla al interruptor.
para que el interruptor siempre vaya acompañando la palma. ¿Se entiende? Sigo. Voy a hacer el constraint. Muy fácil. Nos cogemos la palma real, que sería esta. Recordad el orden siempre. Con los constraints siempre es controlador, controlado. Controlador, que es la palma. Controlado, que es la curva. Constraint, parent. Vamos a volver. ¿Veis que se le hace el constraint? Se le quedan todas sus transformaciones, menos la escala no. El parent no coge la escala. Vamos a moverlo ahora otra vez. Voy a mover el FK. ¿Veis cómo la curva se queda enganchada a la palma real? Eso es lo que nosotros queremos. Que el interruptor y KFK vaya con la palma. Entonces, el constraint esta vez lo hemos hecho del hueso a la curva. No de la curva al hueso, como lo vamos a hacer el resto. Esta es la única que va a controlar el hueso a la curva. ¿Sigo? Vale. Hemos creado los huesos auxiliares, hemos creado los constraints y hemos creado el interruptor. Vamos a centrarnos en el interruptor. Aquí vamos a crearle un atributo. El atributo que va a ser el interruptor en sí. Realmente la curva es un almacén de un atributo. Attribute, add attribute, y creamos un atributo que se va a llamar IKFK. Junto. No se puede poner espacio en el nombre. IKFK. ¿Qué tipo de atributo tiene que ser? Enum. Puede ser boolean, pero vamos a poner enum para que no sea 1 y 0, sino que sea IK y FK. Podemos ponerle el nombre personalizado. Enum. Nos quita lo de máximo y mínimo porque no tiene sentido. Al green lo vamos a llamar IK y al blue lo vamos a llamar FK. Listo, ya tenemos nuestro atributo listo. ¿Ok? Ahora esta curva tiene un nuevo atributo que se llama IKFK, que tiene una lista desplegable con las dos posiciones. Vamos a dejarla de primeras en IK. ¿Tenemos lo necesario para hacer el set-driven key? ¿Qué necesitamos para set-driven key? Necesitamos un atributo que controle y un atributo controlado. ¿Cuál va a ser el atributo que controle? El atributo de la curva, que se llama IKFK, que lo acabamos de hacer. Ese es el controlador, el atributo controlador. Los atributos controlados, ¿qué objeto va a ser controlado y qué atributo se va a controlar? Los huesos. Los constraints. Los constraints son los controlados en este caso, en el set-driven key. Vamos a controlar con el atributo IKFK, vamos a controlar los constraints para saber cuál actúa y cuál no. Si actúa el IK y no el FK, o al revés. Eso es lo que vamos a hacer con el IK. Con el set-driven key. Voy a abrir mi pestaña de set-driven key, que está en la pestaña de animación. Key. Set-driven key. Set. Y abrimos la pantallita. ¿Qué cargamos en driver? ¿Qué objeto cargamos en driver? Driver es el conductor, el controlador. La curva, la estrellita. La vamos a cargar. No le he puesto nombre. Perdonadme, no le he puesto nombre. Le voy a llamar IKFK switch. Que significa interruptor IKFK. Me lo voy a llevar arriba para tenerlo aquí cerca. Vale, IKFK switch. Esto es lo que vamos a cargar como controlador. La curva. Salen todos sus atributos. El que nos interesa, ¿cuál es? El último, el que hemos creado nosotros. IKFK. Ese es el atributo controlador del objeto controlador. Vamos a cargar el objeto controlado. Vamos a hacerlo por partes. Primero hacemos el hombro, luego hacemos el codo y luego hacemos la muñeca. Vamos con el hombro. ¿Qué cogemos de objeto controlado? Como he dicho antes. El constraint del hombro. El constraint, no el hueso del hombro. El constraint del hombro. Eso es lo que nosotros vamos a controlar. El constraint del hombro está aquí. Lo hicimos al principio. Lo cargamos con load driver. Driven. Load driven. Y se carga abajo. Aquí tenemos IKFK switch con su atributo IKFK. Shoulder L, Orient Constraint, ese es su nombre. Y estos dos de abajo son, los vemos también aquí en el channel box, lo mismo, esto que esto.
Estos dos atributos son los que vamos a controlar con el set-driven key. Uno se llama IK y otro se llama FK. Vamos a crear la primera posición. Tenemos que crear dos posiciones. Una posición IK y una posición FK. Si yo tengo el interruptor ahora mismo en posición IK y estos dos constraints están el IK a 1 y el FK a 1, ¿qué tengo que hacer antes de hacerla aquí? El FK tenemos que ponerlo a 0. Tenemos que desactivar el constraint del FK para que no afecte al hueso, para que solo afecte el IK. Ponemos el IK a 1, el FK a 0. Ahora podemos crear la clave, la primera. Creamos la primera clave y esto ya está conectado. Se ve, ¿no? Tiene las dos barritas del set-driven key. Estos están ya conectados. Uno a 0 y otro a 1. El siguiente paso es cambiar el controlador. El controlador estaba IK, lo cambiamos a FK. Vale, ya tenemos la posición del controlador, la segunda posición. Vamos a la segunda posición de los constraints. ¿Cómo tienen que estar ahora los constraints? Al revés. El IK ahora tenemos que desactivarlo, puesto que el controlador está a FK, entonces el IK a 0 y el FK a 1. Hacemos la segunda clave. Recordad siempre seleccionar los atributos, porque si no, no podemos hacer las claves. Clave. Ya está hecho. Hemos hecho el del hombro. Vamos a comprobarlo, por si algo ha ido mal. Vamos a coger la curva, lo ponemos en IK y vamos a controlar el hueso IK. Acompaña el IK. El hombro, el hombro. El codo y la muñeca no. El codo y la muñeca siguen haciendo la orientación media, porque todavía no lo hemos activado o desactivado. Pero el hombro sí. Vamos a cambiar a FK. FK. Si ahora muevo el IK, no se lleva el hombro, no se lo lleva. Se queda anclado al FK. ¿Funciona bien? Sí, ¿no? Tenemos que hacer exactamente lo mismo con el constraint del hombro, del codo. Igual, lo mismo. Abrimos nuestro set-driven key, el controlador es el mismo, sigue siendo el mismo controlador, el mismo atributo, pero aquí en vez de shoulder tenemos que cargar el elbow. Nos vamos al constraint del elbow. ¿Me seguí? ¿Alguien se ha perdido? ¿Sí? ¿Se ha perdido? Vale. Hacemos lo mismo que hemos hecho antes, exactamente igual. Sí. La curva. Ese que me has pegado en la palma de la mano normal. De la mano real. La curva tiene que acompañar a la mano real. ¿Vale? Le echo el constraint a la palma real, no a las otras. Las otras al final no las vamos a ver. Los huesos IK y los huesos FK van a desaparecer. De la vista, van a estar ahí, pero los vamos a ocultar. Entonces nos interesa que siga la palma real. Cargo el constraint del codo. Los driven me lo cambian. Lo mismo, seleccionamos el IK, el codo IK y el codo FK y vamos a ponerle la posición. ¿En qué tengo el interruptor? En FK. Vamos a ponerlo en IK para seguir el orden anterior. Vamos a empezar por IK. Interruptor en IK, constraint del codo, IK a 1, FK a 0. Igual. 0. Hacemos la clave. Ya podemos hacer la clave. Vamos a cambiar la composición del interruptor y de los constraints. Ponemos FK y en los constraints IK a 0, FK a 1. Y hacemos la siguiente clave. ¿Qué? El resultado va a ser igual que el del hombro. Vamos a hacer de la muñeca, ¿vale? Vamos a hacer de la muñeca y lo comprobamos al final con la geometría. Cojo el constraint de la muñeca, lo cargo, selecciono sus dos... Este es del hombro. Selecciono sus dos atributos. El controlador a IK, IK a 1, FK a 0.
Cambio el controlador, siempre cambias el controlador primero, ¿vale? No cambias la posición de los controladores primero. Cambias el controlador primero. Cambio el controlador y cambio los controlados. Este ahora está a 0 y este a 1. Y hacemos la nueva clave. Listo. Hemos dejado el controlador a IK. Voy a girar el codo IK. El hombro IK, el codo IK. Y la muñeca IK. Si activamos la geometría, estáis viendo que está siguiendo el hueso, que es el que tiene el pesado de vértices. Estos huesos no tienen pesado de vértices ninguno. Lo tiene el hueso real. Entonces, si yo cambio de IK a FK, me va a seguir o el hueso IK o el hueso FK. ¿Bien hasta aquí? ¿Dudas? Ninguna. Perfecto. Con esto hecho, esto ya es funcional. Esto ya podemos cambiarlo. Lo que nos queda es controlarlo. Controlar esos huesos auxiliares. Eso es lo que vamos a hacer. Controladores de los huesos auxiliares. Vamos a llevar cada uno a una capa. Para poner el hueso FK con sus controladores en una capa y el hueso IK con los controladores en otra capa. Para poder trabajar de forma separada. Porque ahora mismo tenemos los huesos uno encima de otro. He movido la rotación. Ahí. Los dejamos como estaban. Voy a desactivar el esqueleto general. Y voy a meter cada hueso en su capa correspondiente. Cojo el hombro IK y lo meto en la capa IK. Botón derecho sobre la capa, añadir objeto seleccionado. Add Selected Object. Y el FK, lo mismo con la capa FK. ¿Vale? Ahora tengo el IK aquí y el FK aquí. Los tengo separados. La curva de momento la vamos a dejar ahí, esta curva. Vamos a empezar por los controladores FK, que creo que son más fáciles. Repito, ya hemos terminado con la parte de los set driven key. Las conexiones están hechas. Solo vamos a controlar estos huesos. Es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a crear controladores para estos huesos. Para eso nos va a servir la geometría. Porque la geometría nos va a dar una guía de si los controladores se ven o no se ven. Entonces vamos a activar la geometría de momento. Dime, Javi. Vale, voy a crear curvas. Recordad crear las curvas, posicionarlas en su sitio. ¿Por qué se pega ahí, tío? Ponerle su posición y su escala, que se vea bien. Le voy a poner a 90. Ahí se ve bien, ¿no? Tiene un tamaño bien, que podemos seleccionarlo. La cosa es que se pueda seleccionar. Podéis darle otra forma si queréis. Podéis darle la forma del hombro. La cosa es que se vea y podamos elegirlo. Esto es para no tener que elegir el hueso. El hueso está dentro de la geometría y no lo vemos. La curva sí podemos cogerla. Venga. ¿Qué tenemos que hacerle a la curva controladora? Macarena, ¿tú qué lo sabes? A la curva controladora, ¿qué se le hace? Freeze Transformation. Mira que lo he repetido ese, ¿eh? Freeze Transformation. Los controladores tienen que estar su rotación y posición a 0 y su escala a 1. Creamos el siguiente. Duplicando la curva, vamos a poner las curvas aquí arriba, que las veamos. Las pongo aquí arriba. Las duplicamos y se pone abajo. Esto es genial. Vale, las pongo aquí. Vamos a ponerlas debajo, que si no me va a marear mucho. Abajo. La siguiente curva la vamos a colocar aquí. Las dos no, la segunda. Aquí. He utilizado el Snap to Point. Pulsando la V, activamos el Snap to Point. ¿Vale? Está aquí, creo un duplicado y la pongo aquí. Tenemos las tres curvas. Vamos a orientarla y a colocarla según el modelo. Activamos nuestro modelo, Freeze Transformation, acordarse, Modify Freeze Transformation, escalamos y escalamos. No muy chico, que podamos cogerlo, ¿vale?
Ahí está bien. Como lo he escalado, voy a hacerlo otra vez Free Transformation. Tengo que haberlo hecho al final. Vale, ahora. Listo, estos son nuestros controladores. Ahora mismo no hacen nada. Si yo lo giro, esto le da igual. El hueso se queda ahí. ¿Qué tipo de conexión vamos a hacer entre controladores y hueso? Venga, un valiente. ¿Qué tipo de conexión? No. Pero buen intento. Entre hueso y controlador. Un constraint orient. Como dijimos antes, vamos a usar orient casi siempre. Vamos a hacer un constraint orient. ¿Qué elegimos primero para hacer el constraint? Controlador. Controlado. Controlado es el hueso. El hueso del hombro. ¿Vale? Lo veis aquí, ¿no? Hemos cogido la curva. Es recomendable ponerle el nombre a las curvas, ¿vale? No, todavía no la he emparentado. Es recomendable ponerle el nombre a las curvas para que en el outliner reconozcamos qué controla qué. Esta, ¿cómo se va a llamar? Controlador hombro. A ver. ¿Vale? Controlador hombro. Dime. Cuando hago el constraint se mueve el esqueleto. Porque no tienes el maintain offset. Deshazlo y vuelve a hacerlo con constraint offset. Con maintain offset. Abre la cajita de opciones del constraint y te sale una pestaña. La activa. Una casilla de verificación. Este hombro. Este codo. Y este muñeca. Con la muñeca, como vamos a tener un controlador de muñeca y K también, lo suyo es ponerle FK. Indicar que en la muñeca es FK. Porque luego la IK hay que poner también un controlador de muñeca y K. Vale, tenemos los tres controladores. Hay que hacer una jerarquía entre controladores FK. Porque si yo roto el hombro, a mí me interesa que el codo sea hijo del hombro. Con lo cual los voy a emparentar. Voy a meter el hombro dentro del codo. Perdón, el codo dentro del hombro. Y lo mismo con la muñeca. La muñeca dentro del codo. De forma que si yo giro el codo, la muñeca gira. Y si yo giro el hombro, el codo y la muñeca giran. Una jerarquía. Aquí tenéis la jerarquía en el vídeo, ¿vale? Hombro, codo, muñeca. Todavía no mueven los huesos. ¿Con qué los hacemos las conexiones? Tiene por entrarlo. Los huesos con los controladores. Constraint orient. El hombro. El controlador del hombro, constraint orient al hombro. El controlador del codo, constraint orient al codo. Y el controlador de la muñeca, constraint orient a la muñeca. Voy a quitar la geometría para que no haya confusión. Este a este. Constraint orient. ¿Vale? Y hay que darle a maintain offset. ¿Veis lo que me ha pasado? Se ha retorcido el brazo. Eso es lo que te ha pasado a ti, Julio. Ha hecho los constraints y se ha retorcido. Si os pasa eso, cuando vayáis a hacer el constraint, os venía a la caja de opciones y activáis el maintain offset. Mantener el desfase. ¿Vale? Ahora perfecto, sin problema. Ahora este controlador ya controla el hombro. El siguiente igual. Controlador controlado. Constraint orient. Controlador controlado. Constraint orient. Ahora, cada curva controla a su hueso. No funciona porque está en modo IK. Vamos a cambiarlo, FK. FK.
¿Dudas hasta aquí? De los controladores FK. ¿Ninguna de verdad? ¿Sigo? Vale. Vamos a hacer los controladores IK. Son muy fáciles, son dos. Son súper fáciles. Para eso, vamos a desactivar el hueso FK. Espera un momento, por favor. Eso lo puedo poner yo en la reclamación de solicitud de... Yo le pongo Sí. Sí, claro. En plan de que le meten un puro a esa gente. No le va a hacer mucho. Pero no será para que sea mutuo, ¿no? Venga, seguimos. Muchas gracias, Carlos. Pero será de verdad, ¿no? ¿Será por peloteo? Vale. Me vale. Oye, si tenéis algún problema con cómo de las clases, me lo decís. Yo lo tengo como yo. Me lo decís, nos vamos al No se entera. Venga, sigo. Sigo. ¿Alguien me ha preguntado algo? Vale, sigo. He desactivado el hueso FK, pero los controladores siguen ahí. Lo ideal es que metamos los controladores también en la capa. Entonces seleccionamos los controladores y los asignamos a la capa FK. ¿Vale? Ya están con su hueso. Vamos a la otra capa, a la capa IK. Tenemos solo el hueso. Vamos a controlar este hueso. Ahora mismo se controlaría girando. El IK no se controla girando. Todos sabéis cómo se controla el IK, ¿no? Vamos a crear controladores de esto. Quitamos la geometría. ¿Cuántos controladores necesita el IK? Dos. Uno de ellos va a ser muy parecido a este del FK, que de hecho voy a copiarlo, voy a duplicarlo, y así no lo tengo que hacer. Lo duplico, lo saco fuera. Y se me queda aquí. Es un duplicado del FK. Pero como va a ser igual, es que es el mismo, es igual, tiene la misma forma. Podéis ponerle otra forma si queréis, realmente. Le vamos a llamar controlador IK de la muñeca. Ya tenemos uno. ¿Qué más controladores? El del codo. Vamos a crear una curva. La llevamos al codo. La rotamos 90 grados. Y la separamos del codo. Importante que esté separada del codo, para que el codo no se retuerza. ¿Recordáis lo que le pasaba al IK, no? Se retuerce. Tenemos que separarla un poquito del codo. Vamos a hacerla un poquito más chica. Vale. Modify Free Transformation. Esta ya tenía el Free Transformation hecho, porque es un duplicado. Vale, a este le vamos a llamar codo IK. Controlador codo IK. Uy, sale minúscula. Muy bien. ¿Puedes controlar esto el hueso ya? ¿Qué necesita? Un IK handle. Un IK. Esto. Vamos a crearlo. ¿Qué tipo de IK? Rotate Plane Solver. Muy bien. Vamos a activar el tool setting, porque no veo nada. Voy a poner aquí. Voy a desactivar esto. Voy a desactivar esto. Ahí. Tool setting. Vámonos al IK. Ahora mismo está en Rotate Plane Solver. Si no, pues lo ponéis. En vez de Single Chain, Rotate Plane Solver. Cuando sea el brazo o la pierna. ¿Dónde pinchábamos? Hombro, muñeca. ¿Veis la dirección? La dirección va perfectamente hacia atrás porque el hombro lo hemos creado desde la vista top. Y está bien orientado. ¿Vale? El IK ya funciona. El IK ya funciona. Los controladores no están asignados. De modo que cuando movamos, cuando cambiemos a IK y movamos la geometría, solo vamos a poder controlar
con el IK, pero los controladores están ahí sueltos. Vamos a conectar el IK con los controladores. Venga, esto me lo vais a decir vosotros. ¿Qué conectamos con qué? Alguien lo ha hecho ya, hay gente que ya lo ha hecho y todo. El controlador del codo al IK. Bueno, no al codo. No, al IK. Sí, estaba bien al principio. Al IK. El IK son estos palitos de aquí. ¿Vale? Eso es el IK. El palo este, el círculo con el Rotate Plane Solver, todo eso es el IK. No el hueso, el IK. Entonces, controlador controlado. Si no lo pilláis aquí, lo pilláis en el outliner. ¿Vale? IK handle. ¿Qué constraint? Constraint Paul Vector. Tenemos aquí la conexión hecha. Perfecto. Ahora cuando nosotros movamos el controlador del codo, rota. ¿Vale? ¿Qué más? El otro controlador, ¿qué hacemos con él? El controlador de la muñeca, ¿qué plan? Este controlador tiene que controlar tanto la posición de la muñeca como la rotación de la muñeca. Metemos el IK dentro de la muñeca, dentro del controlador de la muñeca. Con esto lo que conseguimos es que cuando movamos la muñeca se mueva el IK. Cuando movamos el controlador de la muñeca se mueve el IK, porque el IK está dentro, el IK es hijo. ¿Y para que rote qué? Porque si yo roto, la palma se queda igual. ¿Qué podemos hacer para que rote? Un constraint orient, igual que el FK, porque si no, no rota. El IK no hace rotación, hace posición. Dime, Julio. ¿Han metido el controlador en un sitio? He metido el IK dentro del controlador de la muñeca. El IK entero. El IK entero. He cogido el IK handle y lo he metido dentro del controlador de la muñeca. Para que cuando la muñeca se mueva, como el IK es su hijo, se mueve también. El IK es el que está controlando el hueso. Con lo cual, al ser hijo del controlador de la muñeca, cuando movamos el controlador, se va a mover el IK y se va a mover el hueso. Perdonad. ¿Vale? Entonces con ese controlador controlamos la posición, pero de momento no controlamos la rotación de la palma. ¿Vale? Solo la posición. La rotación se queda tal cual. Vamos a hacer un constraint orient, como hicimos con el FK, pero al hueso. Nuestro controlador va a ser el controlador de la muñeca y nuestro controlado el hueso. El hueso de la muñeca. El hueso IK. Ojo, el hueso IK. ¿Sí? Constraint orient. El calizo de hueso, pero... El hueso de la muñeca es el que vamos a controlar. Para que nosotros, cuando el controlador rote la muñeca. Ahí a lo loco. ¿Vale? Ahora este controlador controla tanto la posición, porque tiene el IK dentro, como la rotación, porque tiene un constraint orient al hueso. ¿De acuerdo? Tenemos los controladores del IK, que los vamos a meter en su capa, y el IK también, ¿vale? El IK se ha quedado aquí. El IK se ha quedado ahí. Pues estas cosas las metemos todas en la capa IK. ¿Vale? Entonces en cada capa tenemos, en la FK tenemos el hueso con sus tres controladores, FK, y en la IK tenemos el hueso con sus controladores en IK. Esto ya es funcional. Esto ya es funcional. Si nosotros activamos la geometría, fijaos que ni siquiera voy a activar el hueso, yo activo IK, activo los IK y funciona perfectamente. Si yo cambio a FK, desactivo el FK, o sea, desactivo el IK y esto funciona. Esto ya lo teníamos hecho de antes. El problema es que si tenemos tanto el IK como el FK activado, esto es un caos.
tenemos que ver los controladores solo cuando activemos IK o FK. Entonces nos queda un último set-driven key. El set-driven key de la visibilidad de los controladores. ¿Hasta aquí me habéis seguido todo? Esto último es visual, ¿vale? Es por no liarnos a la hora de coger un controlador u otro. Que realmente, aunque estén ahí, no van a funcionar. Pero vamos a desactivarlo para que no haya tantos controladores en pantalla. Que solo se activen cuando activamos IK o cuando activamos FK. ¿De acuerdo? Allá atrás. ¿Os estáis enterando? Vale. Visibilidad. La visibilidad, al ser un parámetro común, fijaos lo que voy a hacer. El controlador sigue siendo el IK switch, el IK-FK switch, y el atributo IK-FK. Es el mismo. Queremos que cuando cambie el atributo, que cambie de IK-FK, los controladores se apaguen o se enciendan, para que no estén siempre en pantalla, solo cuando son necesarios. Entonces vamos a empezar por FK. Vamos a activar el modo FK. Cuando yo activo FK, ¿qué controladores tienen que verse en pantalla? Los controladores FK. Los IK se van a apagar. ¿Vale? Pues cogemos controladores del hombro, del codo, de la muñeca IK y del codo IK, todos. Vamos a cogerlos todos, tanto los controladores IK como los controladores FK. Y los vamos a cargar como controlados, todos. Aquí hasta ahora solo teníamos un controlado. Ahora tenemos... Perdón, he cargado el que no debía, el interruptor. El interruptor no. Vale. He cargado todos los controladores. El hombro FK, el codo FK, la muñeca FK, la muñeca IK y el codo IK. Los he cargado todos. ¿Por qué los cargo todos simultáneamente? Porque el parámetro que voy a modificar, a ser la key, es la visibilidad. La visibilidad es un parámetro en común a todos. Entonces puedo hacerlo de forma simultánea. No hace falta que lo haga de uno en uno. Podéis hacerlo de uno en uno si os resulta más fácil. Pero podéis hacerlo al mismo tiempo. Vamos allá. Visibilidad. ¿A cuáles le activo la visibilidad? Tengo activado el modo FK. El hombro FK, la visibilidad en on o en off. En on. El codo en on. FK. La muñeca FK en on. La muñeca IK en off. ¿Veis que se ha apagado? La apago. El codo IK en off. Se apaga también. Tenemos el controlador AFK y todos los controladores AFK encendidos. Seleccionamos todos, la visibilidad de todos, por eso los cojo todos, y hacemos la primera clave. Hemos hecho la primera clave en FK. Vamos a cambiar a IK. Ahora tenemos que invertir los controladores. Este hemos puesto antes on, ahora lo ponemos a off. Este a off y este a off. Estos que estaban en off los ponemos en on y este en on. Y hacemos la siguiente clave. Cogemos todos y su visibilidad. Y hacemos la siguiente clave. ¿Os habéis perdido con esto? No. Es simplemente cambiar la visibilidad en función de si yo elijo IK o FK. ¿Lo veis? Nos queda siempre en pantalla los huesos IK, los huesos FK y el IK. Vamos a ocultarlos en el outliner directamente. Nos vamos. Como ya hemos terminado, esto no nos va a servir mal. Cogemos el hueso FK y con la H lo ocultamos. El hueso IK y con la H lo ocultamos. Esto es lo que tiene que quedar. Tiene que quedar, si yo cojo FK, esto, y si yo cojo IK, esto. Solo los controladores que van a funcionar.
para que el animador no tenga que buscar cuál es el controlador que sirve. Entonces, solo se enciende la visibilidad de aquellos controladores que estén activos. Cuando estén IK, encendemos los IK. Cuando estén en FK, encendemos los FK. Con un set de key. ¿Cuál era para ocultar los cosas? La H. Seleccionamos en el outliner y con la H ocultamos. También ha quedado ahí el IK handle. El IK handle se ha quedado aquí. ¿Lo veis, no? Le damos a la H también, lo podemos ocultar. ¿De acuerdo? Entonces, modo IK, modo FK. No solo activa el modo IK o el modo FK, sino que visualiza los controladores IK o los controladores FK. Listo. Esto es lo que hay que hacer con el brazo, ¿de acuerdo? El rig reverso del pie, ¿lo controla todo el mundo? ¿Lo dejamos aquí? Sí. Muy bien. Bueno,